Buenas tardes, somos Leila Gutiérrez, Yusuf Camondaca, Darín Caterrazzi y quien les habla Lisette Núñez. Hoy vamos a presentar detalles respecto al síndrome de adaptación o también conocido como ley de Seir. El síndrome de adaptación, o también conocido así por su descubridor, síndrome de Selye, es la causa de variadas alteraciones fisiológicas en nuestro cuerpo. El descubridor fue Hans Selye, fisiólogo y médico austrohúngaro, el cual elaboró una teoría para explicar el síndrome general de adaptación. Selye definió el estrés como una respuesta general, estereotipada, y que aplica la activación del eje hipotalámico, hipofisiario, suprarrenal y del sistema nervioso autónomo. Por otro lado, Seil diferencia tres fases propias del síndrome general de adaptación. La primera fase es la fase de alarma. A nivel fisiológico, en esta fase se activan dos sistemas, el neural y el neuroendocrino. Esta fase aparece inmediatamente tras la amenaza. Se liberan diferentes hormonas, adrenalina, corticotropina y corticoides, orientadas a movilizar recursos. Esta fase a su vez se divide en dos subfases. Fase de choque. Es la reacción más inmediata, implica taquicardia, hipotonía, disminución de la temperatura y de la presión sanguínea. Y la fase de contrachoque se trata de una reacción de rebote, que implica el agrandamiento de la corteza suprarrenal y la involución del timo. Aparecen los signos opuestos a la fase de choque. En la fase de alarma pueden ocurrir dos cosas, que se supera la situación o que... ¿Pero qué es el síndrome general de adaptación? Say definió operativamente el estrés basando esta definición en dos fenómenos objetivables, factor estresor y respuesta de estrés. El factor estresor es toda aquella demanda que supera los recursos del individuo y que evoca el patrón de respuestas de estrés o síndrome general de adaptación. Respuesta de estrés es el propio síndrome general de adaptación. Su aparición implica una serie de cambios que van produciendo como consecuencia de la presencia sostenida de un estresor. Además, esta respuesta de activación es generalizada, es decir, que afecta a todo el organismo, e inespecífica porque aparece ante cualquier situación de estrés. Si se supera, finaliza el síndrome general de adaptación. Si no se supera, se reducen los recursos movilizados y aparece la segunda fase, la fase de resistencia. Fase de resistencia. Aquí la activación del organismo es elevada, aunque menor que en la fase anterior. Esta activación puede mantenerse más tiempo, ya que en el organismo, en cierta manera, se adapta al estresor. Los síntomas negativos, entre paréntesis fisiológicos, aquí mejoran e incluso desaparecen. La resistencia que muestra la persona es mayor para el agente nocivo y menor para otros estímulos diferentes a este. Nuevamente, aquí pueden ocurrir dos cosas, que se supere la situación o que no. Si se supera, finaliza el síndrome general de adaptación y si no se supera, llega la tercera y última fase, la fase de agotamiento. Fase de agotamiento. En esta fase los recursos se agotan. El individuo pierde la capacidad de adaptación al estresor, que suele ser severo y prolongado. Reaparecen los síntomas de la fase de alarma. En esta fase es cuando el individuo es más vulnerable a las enfermedades. Además, esta fase no es irreversible. Salvo en casos extremos, la persona necesitaría un periodo de descanso para recuperar reservas. El principal sistema que se ve alterado con este síndrome es el sistema neuroendocrino. ¿Qué es? El sistema neuroendocrino es el conjunto de estructuras que forman el sistema endocrino y la parte del encéfalo dedicado a la emisión, control y transmisión de las sustancias que generan. Se trata de un sistema vital para el ser humano que se encarga de la emisión y gestión de las hormonas y que como tal influye en la generación de cambios en el funcionamiento o incluso la estructura de nuestro cuerpo. Estas hormonas viajan principalmente por el sistema cardiovascular hacia los órganos y tejidos sobre los que deben actuar. Por lo general podemos considerar que este sistema se origina en el hipotálamo y desde él, pasando por la hipófisis, puede generar diferentes circuitos o vías. Entre ellos destacan tres. El primero, hipotálamo hipófisis adrenal, que regula especialmente la respuesta del organismo al medio así como el estrés y la activación. Hipotálamo hipófisis gonadal, centrado en la maduración y desarrollo sexual. E hipotálamo hipófisis tiroideo, más vinculado a la regulación corporal y el crecimiento. El sistema endocrino está formado por una gran cantidad de diversas glándulas productoras de hormonas, que se ven gestionadas por parte del sistema nervioso configurando de manera conjunta el sistema neuroendocrino. Entre los principales componentes de estos últimos sistemas podemos encontrar los siguientes elementos. Hipotálamo, principal núcleo del sistema nervioso, se encarga de regular el conjunto del sistema neuroendocrino.
La parte del sistema con mayor rol a la hora de controlar y coordinar su funcionamiento y liberación de hormonas es el hipotálamo. Esta parte del encéfalo inicia la producción de diferentes hormonas, que a su vez activan la hipófisis. A partir de él surgen además diferentes circuitos, que incluyen la hipófisis y que se dirigen a regular diferentes sistemas. El hipotálamo produce diferentes hormonas, entre las que destaca la oxitocina y la vasopresina, además de hormonas liberadoras de otras sustancias que permiten que se sinteticen con el hipotálamo. Epífisis. La epífisis o la glándula pineal es la glándula situada en el encéfalo, que resulta de gran relevancia para nosotros, dado que participa en la emisión de sustancias como la melatonina. También se vincula a la producción de endorfinas y tiene relevancia a nivel de contribuir a gestionar nuestra esfera emocional. Tiroides. Es una de las principales glándulas del sistema endocrino, situada en la garganta, concretamente sobre la tráquea y bajo la faringe. La tiroides es el órgano que genera, entre otras, la hormona tiroidea y la tiroxina, las cuales son fundamentales en el metabolismo y participan en el crecimiento del cuerpo. Timo. El timo es una parte del sistema endocrino que suele ser olvidada, pero que tiene un papel fundamental para nuestra supervivencia. Las glándulas suprarrenales son pequeños órganos endocrinos con forma triangular ubicados en la parte superior de ambos riñones. Estas glándulas se encargan de producir hormonas que ayudan a regular el metabolismo, el sistema inmunitario, la presión arterial y la respuesta al estrés, y otras funciones esenciales. La corteza suprarrenal es la responsable de crear 3 tipos diferentes de hormonas: mineralocorticoides, que conservan el sodio en el cuerpo; glucocorticoides, que aumentan los niveles de glucosa en la sangre; y gonadocorticoides, que regulan las hormonas sexuales como el estrógeno. La médula suprarrenal, que se encuentra dentro de la corteza suprarrenal en el centro de la glándula, es la encargada de secretar las hormonas del estrés como la adrenalina y noradrenalina, cortisol, aldosterona, entre otras que son vitales para la supervivencia. Cortisol. El cortisol es una hormona glucocorticoide producida por la zona fasciculada que ayuda a controlar el uso del cuerpo de grasas, proteínas y carbohidratos. Suprime la inflamación, regula la presión sanguínea, aumenta el azúcar en la sangre y también puede disminuir la formación de hueso. Esta hormona también controla el ciclo de sueño y vigilia y se libera en momentos de estrés para ayudar al cuerpo a obtener un impulso de energía y manejar una mejor situación de emergencia. La médula suprarrenal controla las hormonas que inician la respuesta de lucha o huida. Las principales hormonas secretadas por la médula incluyen epinefrina, que vendría siendo después adrenalina, y norepinefrina, noradrenalina, que tienen funciones similares. Entre otras funciones, estas hormonas son capaces de aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones cardíacas, aumentar el flujo sanguíneo a los músculos y el cerebro, relajar los músculos lisos de las vías respiratorias y ayudar al metabolismo de la glucosa. También controlan la compresión de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a mantener la presión arterial y a aumentarla en respuesta al estrés. Al igual que otras hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, la adrenalina y la noradrenalina a menudo se activan en situaciones de estrés físico y emocional cuando el cuerpo necesita recursos y energía adicionales para soportar una tensión inusual. Por lo tanto, son las hormonas que más se secretan dentro de este síndrome. El exceso de cortisol, que deriva por permanecer en situaciones estresantes de manera prolongada, causa ciertos desajustes debido al desgaste de energía que estamos experimentando. Algunos de los síntomas que podemos sufrir son los siguientes: sensación de fatiga, cansancio y agotamiento, problemas de memoria, concentración y aprendizaje, predominio de la irritabilidad, la ira y la agresividad, dolor físico, por ejemplo, de cabeza o estómago prolongado, debilitación del sistema inmunológico y, por tanto, enfermedades, alergias, y también influyen los bloqueos mentales y problemas de memoria relacionados con la sensación de quedarse en blanco. Por lo tanto, la adrenalina y la noradrenalina son catecolaminas esenciales que se ven afectadas dentro del síndrome del estrés. A continuación, presentaremos unas escenas donde podemos reflejar las 3 fases del trastorno. Oye, amiga, ¿qué te pasa? Te he visto como súper rara últimamente. Pucha, es que no sé así decirte porque igual puedo sonar muy loca. De que parece que el Kevin tiene algo con mi hermana. Pucha, amiga, ¿en serio?
Igual sí, porque yo lo he visto bastante cerquita, pero no creo, pues es tu hermana, no te puede hacer eso. Es que lo mismo estoy pensando porque es mi hermana y si lo hiciera me dolería mucho. Igual el Kevin no es tan así, pues. Pucha, no lo sé. Uy, ¿está así, sí? Que iba a salir con unos amigos. ¿Y dónde está? ¿Está en su casa? Sí, está en la casa. Ah, yo dije que andaba ahí con los cabros. No vaya a ser que te llame. Puede ser, no sé. Pero si me llama, ¿qué le voy a decir? Estoy con los cabros. No vaya a ser que me llame. ¿Aló? No, estoy con los cabros en la plaza. Estamos compartiendo. Sí. Más tardecito. No sé. Pucha, como a la... A ver, deja creer. Puta, como a las 10. Oye, ¿qué onda? ¿Qué de todo? ¿Por qué con mi hermana? ¿Por qué con el Kevin, weón? ¿Por qué con el Kevin? Loco, ¿qué onda? Tú eres asmático, ¿por qué vienes corriendo? La cagué. Vamos, quiero conversar contigo. Deja tranquilo, ya. ¿Tu hidralador dónde está? No tengo. ¿Cómo corriste, loco, si no corrí? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo se te ocurre, loco? ¿Cómo pudiste correr?